hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar entonando una alabanza para el Señor. Una adoración para el Señor. Preciosa sangre se titula esta oración. Amén. En esta mañana, adora al Señor. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Es esta canción. Amén. Gloria a Dios. Esa es la sangre que nos da la paz. Esta es la sangre que nos redime, de verdad, que nos hace acepto delante del Padre, que perdona nuestros pecados y nos hace presentarnos a Él.
como personas justas delante de nuestro Señor. Es la preciosa sangre, la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios, amén, que habla la palabra, es el Hijo de Dios, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que fue y entregó la ofrenda, fue la ofrenda, dice la palabra del Señor. Solo Él tiene el poder, ¿verdad?, para hacer esto. Solo Él tuvo la autoridad dada por el Padre para hacer esto. Gloria a Dios, demos al Señor Jesucristo, porque esa sangre, esa preciosa sangre, es la sangre derramada en esa cruz por amor a mí, por amor a usted, por amor a todos, por amor a toda la humanidad. Demos gracias al Señor por eso, porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama eternamente. Amén. Vamos a estar orando para tener un tiempo, ¿verdad?, agradable delante del Señor en este tiempo de adoración. Pedirle al que nos ayude en este tiempo. Oremos, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ricardo, por favor, hermano, que nos dirija en oración, ¿sí? Oremos. Bendito y alabado sea su Padre Celestial. Damos gracias, Señor, porque, Señor, tú te places, Señor, en darnos, Señor, un día más, Señor, de vida, oh Dios. Amén. Permito, Dios, que en esta hora, Señor, podamos presentarnos, Señor, de manera, Señor, humilde, Señor, de manera, Señor, entregada, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el dueño, el dador de todo, Señor, de la vida, Señor, quien merece, Señor, todo honor, toda gloria, Señor, toda honra, Señor, que somos inmerecedores delante de tu presencia, oh Dios, pero es por tu misericordia, por tu amor, Señor, que podemos acercarnos, sí, Señor, delante de ti, oh Dios. Pedimos en primer lugar que perdones nuestras faltas, Señor, pues reconocemos, Señor, que no merecemos presentarnos delante de ti, pero, oh Dios, tú nos permites, Señor, poder hacerlo, Dios. Permite, Señor, que en esta hora, Señor, podamos, Señor, acercarnos delante de tu trono, Señor, y brindarte, Señor, todo honor, Señor, toda gloria, toda adoración, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, adorarte, Señor, como tú deseas, en espíritu y en verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar entonando también, pero quiero que estemos buscando primeramente, ahí téngalo separadito, Romanos capítulo 6. Amén. Vamos a buscar todo Romanos capítulo 6. Muertos al pecado. Dice el subtítulo de la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos la gracia al Señor porque es un pasaje muy hermoso, muy claro acerca de que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Así es, así como nuestro cuerpo, dice la palabra, fue crucificado también, ¿verdad? Muertos al pecado, ¿sí? Y ahora tenemos una nueva vida, ¿sí? Los miembros que eran usados para concupiscencias y para cosas inmundas, pues ahora glorifican a Dios en la justicia, porque no estamos bajo la ley, amén, sino bajo la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo dice aquí, y porque no estamos en la ley, sino bajo la gracia, ahora pecaremos de ninguna manera, dice, de ninguna manera, sino que presentáis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santificado para el Señor. Vamos a seguir orando, alabando al Señor, ¿verdad? En este tiempo, y vamos a entonar otra canción, ¿verdad? En este tiempo. Al que me ciñe de poder. Cántele al Señor. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. Al que me ciñe. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él alabaré.
Señor, de ti será mi alabanza cuando yo, ¿verdad?, me congregue a adorar. Para ti, Señor, será esa alabanza que sale de mi boca, como dice el salmista. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré yo mis manos. Vamos a estar buscando la palabra del Señor Romanos también, capítulo 8, ¿sí? Y seguimos con Romanos capítulo 8. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, más que vencedores, al que me ciñe de poder, al que me ha dado la fuerza, ¿verdad? Al que me ha levantado, al que me ha perdonado de los pecados. Ese es el Señor. Amén. Dice, somos más que vencedores, dice este subtítulo en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, así es, ¿verdad? Poderoso este pasaje, así es. Nada me podrá separar del amor de ese Dios tan maravilloso. Nada, 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 nada. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán separar de ese amor que Dios nos tiene. Me podrán separar de ese amor que Dios me tiene. Así es, así que siéntase amado en esta mañana por el Señor, así es, porque Él lo ama con un amor muy grande. El amor más grande proviene del Señor. Así es, para nuestras vidas. Damos las gracias al Señor por este tiempo y hoy vamos también a recibir la palabra del Señor por medio de la predicación por nuestro hermano Pastor Ricardo Castillero. Que el Señor les siga bendiciendo. Yo les continúo bendiciendo, hermanos. Vamos a estar buscando la palabra del Señor. Vamos a buscar en Mateo 24 y vamos a estar leyendo el verso 35. Mateo 24, el verso 35. Mateo 24, verso 35. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuevamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito y alabado sea su Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios, porque tú te places, Señor, en esta hora
Y podamos meditar, Señor, en tu palabra, Señor, en libertad, oh Dios. Permite, oh Dios, de que, Señor, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos al entendimiento correcto, Señor, de ella, Señor. Y que sea, Señor, esa palabra tuya, Señor, que dice, Señor, que sería inscrita en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en esta hora, Señor. Haciendo, Señor, que podamos, Señor, quedar con esta palabra lista, Señor, para no solamente, Señor, conocerla, sino, Señor, para ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Medite lo siguiente. El mundo en el que vivimos, donde las promesas que la gente realiza no significan nada, y se sabe cuando se escuchan que así como pueden darse, también pueden que no sea así. Un mundo plagado de mentiras por solo atraer la atención, en que en muchos casos ni siquiera se le presta atención así. Cumplen debido a la propia cultura que ya se tiene del engaño. En medio de ese mundo nos vemos con las promesas de Dios y tristemente como muchos dudan o simplemente no las creen. Es en medio de este mundo donde como creyentes Dios nos confronta en cuanto a las verdades de su palabra y echar de lado lo que el mundo dicta respecto a las cosas, respecto a esa cultura del engaño y confiar plenamente así en lo que Dios nos dice. Debido a la cultura del engaño en la que vivimos, no confiamos en lo que se nos dice. Es necesario que sepamos diferenciar entre lo que dice el hombre y lo que dice Dios. Amén. Amén. Vamos a revisar brevemente el contexto de este verso leído al inicio. Y es que este verso se enmarca en la sección titulada La venida del Hijo del Hombre, donde el Señor habla acerca de las señales que muestran que su rapto llegaría pronto y que se estaría iniciando también así la búsqueda del Señor de su pueblo, porque el Señor está buscando su pueblo. Vamos a estar meditando sobre la siguiente tesis. Nada dejará de cumplirse. Nada dejará de cumplirse. El pensamiento errado de muchos, lo que nos enseña la palabra y una decisión importante que tomar respecto al tema, son los puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mensaje. Iniciamos de inmediato con el pensamiento errado del mundo y de muchos. Tristemente, hermanos, hasta en medio del pueblo de Dios hoy día se escucha a personas que dudan de lo que dice la palabra, aún en medio de los que se hacen llamar el pueblo de Dios, hermano. Es triste, porque ¿cómo puedes creer en Dios si dudas de su palabra? Muchos consideran que por no haberse dado aún el rapto de la iglesia es porque no ha de acontecer, o la segunda venida de Cristo es porque solo fue un cuento que alguien se inventó. Sin embargo, podemos entender por el propio testimonio de la palabra que muchos eventos y señales fueron en varias secciones indicados y la historia hace constar que fueron cumplidas. Usted ve a lo largo de la historia y cada vez que a mí me causa gracia porque muchas veces usted ve estos programas que tratan de, digamos, de hacer ver como que las cosas que dice la Biblia no fueron realidad, pero entre más usted los ve, usted lo que se da cuenta es que con más razón sabe que acontecieron. No voy a mencionar el nombre del canal porque, bueno, ya ustedes tendrán idea de cuál es. Hay un canal que le gusta estar de cable, que le gusta estar analizando los eventos de la Biblia y diciendo como que todos fueron porque simplemente pasó un evento en la naturaleza que hizo que acontecieran. Pero qué cosa, que fue justo cuando Dios lo había dicho, justo cuando Dios quería hacer ver su mano de poder para con su pueblo. Lo único que nos hace entender a los creyentes en ese sentido es que Dios estuvo detrás de eso. Hermanos, varios de los hechos más importantes que vemos que habían sido profetizados y que se cumplieron están relacionados con el propio Señor Jesucristo. Y solo vamos a mencionar algunos de los cuales fueron profetizados varios siglos antes y de los cuales hay muchos detalles dentro de la historia que hacen constatar de que cada uno de ellos se dieron tal y como se habían predicho. Podemos mencionar algunos como el que Jesús nacería en Belén,
profeta Isaías, más de 600 años antes, lo había dicho, que en Belén nacería el Salvador. Y podemos ver en la historia de que hace constatar de que en Belén nació Jesús. También de que le llamarían Nazareno. Y podemos ver también a lo largo de las Escrituras de que hace constar de que a Jesús le llamaban el Nazareno porque era una persona que estuvo prácticamente una gran parte de su vida en Nazaret. También de que padecería mucho sufrimiento y que no abriría su boca. Vemos los relatos acerca de la pasión de Cristo y ahí se observa claramente de que el Señor fue lastimado, golpeado, humillado, sin embargo, no abrió su boca. Vemos también de que sería puesto entre malhechores, y así fue su crucifixión también, como lo relata la propia historia de la palabra de Dios. Que su sepultura sería también entre personas pudientes, personas adineradas. Y vemos cómo la historia relata de que José de Arimatea, una persona pudiente, le cedió su tumba para que su cuerpo fuese colocado, aunque sabemos que al tercer día el Señor se levantó de esa tumba. Entonces, estas son algunas de aquellas profecías que habían sido dadas mucho tiempo antes de que el Señor llegara a este mundo, y la propia historia hace constatar de que cada una de ellas se cumplió al pie de la letra. Entonces, el Señor Jesús es el primero que vemos aquí en este sentido como ejemplo, que deja constatar de que lo que la palabra del Señor promete, hermanos, eso se cumple. Eso se cumple. El Señor no omite ningún detalle. El Señor es experto en eso, hermanos. El hecho de que no se haya dado aún, no tiene para nada que considerarse como que no ha de darse algún evento que haya sido dicho por el Señor en su palabra. El propio Señor Jesús les indicó a sus discípulos que el día y la hora de ese rapto, de ese levantamiento de la iglesia, nadie lo conocía sino solo el Padre. Obviamente Jesús, siendo Dios, también lo sabía. Pero lo que Él quería hacernos saber a nosotros es que no nos compete a nosotros los seres humanos conocer esa fecha. Y veámoslo de una manera simple, hermano. Si la gente supiera el día y la hora en que Jesús va a venir, estarían todo el resto del tiempo haciendo diabluras y se arrepentirían al momento que saben que el Señor viene. Y el Señor no está buscando personas hipócritas, el Señor está buscando personas que lo busquen de corazón sincero. Que no estén preocupados al momento que, ¡ay, viene el Señor! No, sino que traten de vivir una vida en armonía y en búsqueda constante del Señor. Entonces, es por esto que nuestro deber, como seres humanos, es conocer lo que ha de acontecer en las Escrituras. Y de allí simplemente creer y esperar en que Dios hará todo en el momento y en la hora en que Él sabe que es el mejor momento para hacerlo. No es nuestro deber saber cuándo han de acontecer. No debe preocuparnos. Nuestra preocupación es solamente buscar agradar al Señor cada día de nuestras vidas. Ese es nuestro deber. Buscarle cada día más, conocerle cada día más. Ahora, lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice este verso que leímos al inicio: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor no va a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente tilda la palabra de Dios como un libro anticuado. No tiene nada de anticuado porque dice que no pasará. ¿Y cuántos libros no fueron escritos después que la Biblia? Y ya hoy día nadie lo busca. ¿Amén? Pero la palabra de Dios sigue. Muchas personas buscándolo, buscando la sabiduría que está allí. Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando usted teme al Señor y usted busca su palabra, busca conocerle, usted va a poder llegar a ser una persona sabia. Si usted rechaza al Señor, entonces va a ser una persona necia, como lo describe la palabra del Señor. En este verso que entonces leímos al inicio, se observa una expresión concreta del Señor, donde Él transmite a todo creyente la certeza de que pueden muchas cosas no cumplirse.
Pero lo que Él ha dicho no es parte de eso que ha de dejar de cumplirse. Aquí dice que ninguna de sus palabras pasará. Es decir, ninguna de sus palabras dejará de cumplirse. Esta certeza debe mover en cada creyente su seguridad de que si Él lo prometió, ha de cumplirse. Si Jesús lo prometió, se va a cumplir. Si Dios lo prometió, va a cumplirse, hermano. Eso es importante que lo tengamos presente. El ser humano puede que no cumpla su palabra, pero Dios sí la cumple. Nada de lo que Él ha dejado aquí en las Escrituras va a ser omitido. Todo se ha de cumplir. Es importante que eso lo conozcamos y que lo creamos, hermano. Esto no es un asunto de tener dudas o de decir que quizás eso no fue lo que se trató de decir, como hoy día muchos dicen, que la palabra de Dios es un compendio de parábolas o de ejemplos. La Escritura en muchas secciones no está hablando a través de parábolas, no está hablando a través de fábulas. En una gran parte está hablando de forma literal. Por eso es importante que usted conozca también principios de interpretación bíblica. Entender la forma del escrito del libro en el que usted está leyendo. Por ejemplo, el libro de los Salmos es poesía, son cantos. Pero si usted se va a la carta de Juan, al Evangelio de Juan, al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Mateo, usted ahí se da cuenta de que ahí lo que se está es dando narraciones de historia, acontecimientos. Libro de los Hechos también es historia. No es igual leer los Salmos que leer estos, porque estos están narrando un acontecimiento. En el libro de los Salmos vamos a encontrar más poesía, más canción, más alabanza dentro de lo que se está diciendo. Entonces es importante que nosotros también nos preparemos, que nosotros también le prestemos la debida atención a la palabra del Señor. No es leerla por leerla. Hay que entender cosas básicas como esta, lo que vamos a leer, cuál es la intención, cuál era la función por la cual el escritor en ese momento estaba plasmándolo. Los salmos, como les digo, eran cantos, eran alabanzas que se manifestaron al Señor. Pero los evangelios, el libro de los Hechos, son relatos de acontecimientos que se dieron, para ejemplo, a nosotros hoy día. Entonces, cosas como esta nosotros las tenemos que tener muy presentes. La palabra del Señor contiene muchas promesas. Contiene muchas cosas que aún no acontecen. Pero ninguna de ellas se va a pasar por alto. Amén. Estas palabras llegan de forma contundente, las que leímos en el verso al inicio, llegan de una manera muy contundente en medio de una profecía sobre el final de los tiempos, haciendo el claro énfasis en que Dios no miente. Dios no es como el hombre que promete y luego no cumple. Dios es fiel y si lo promete lo cumple. Por lo que cada creyente debe mantener esa convicción como algo vital, como algo que es parte de su fe. Una persona que se hace llamar creyente no puede tener dudas respecto a que Dios un día vendrá por su iglesia. Una persona que es creyente no puede tener dudas de que va a tener una eternidad junto al Señor. Son cosas básicas de su fe. Tiene que confiar en ello. Y que si conoce a alguien que ha muerto en Cristo, tiene que tener la confianza, la certeza de que un día lo verá. Son cosas básicas de nuestra fe. Si usted duda de eso, hermano, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Porque entonces usted está dudando de lo que el Señor le ha prometido, hermano. Nosotros podemos dudar del hombre, pero no de Dios. De Dios no se puede dudar. Muchas son las promesas de Dios que han de cumplirse aún. De algunas quizás seremos testigos y otras quizás no. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros es que todas se han de dar, pues Dios no dejará ni una sola sin cumplir. Amén. Solo por mencionar algunas, el rapto de la iglesia. Este acontecerá antes de que se dé la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Cuando esté el anticristo en todo su apogeo tomando dominio de todas las naciones. La iglesia será levantada antes de que se manifieste el hijo de perdición, como menciona la palabra. Eso está contenido en la palabra del Señor.
también sabemos de que esa gran tribulación va a azotar y va a hacer grandes estragos, pero no será eterna. Pues Dios luego vendrá y se va a dar una batalla que se conoce en la palabra de Dios como la batalla del Armagedón, donde definitivamente el diablo será vencido por el Señor. Gloria a Dios. Así es. Eso también está en la palabra, es un hecho que ha de acontecer. También se habla en la palabra del Señor de un reinado de 1000 años que va a haber. Y también se habla de que los que hayamos muerto en Cristo o de que hayamos sido levantados en medio del rapto como creyentes, vamos a estar toda una eternidad junto a Él. Son cosas que han de cumplirse. No podemos tener la menor duda de que han de cumplirse. Como creyentes no podemos desconfiar. Hermano, porque es una falta de respeto hacia Dios que usted desconfíe de lo que Él le ha prometido. ¿Cómo nos hacemos llamar entonces creyentes? Porque usted se dice, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Pero también otro nombre con el que nos conocemos es creyentes. ¿Cómo usted se hace llamar creyente si usted no le cree a Dios? No puede hacerse llamar creyente si no le cree a Dios. Y Dios ha prometido estas cosas en su palabra. Hay muchas promesas en las Escrituras. Y de seguro todas han de cumplirse. Pero en el tiempo que el Señor ha destinado para eso, hermano. No es en el tiempo nuestro. Hay muchas generaciones que han estado diciendo, ven Señor Jesús, ven ya, levanta tu iglesia. Y otras personas incluso le han puesto fecha, hermano. Cuando el Señor dijo, el día y la hora no les compete a ustedes. Es solo cuestión del Padre que está en los cielos. Solo cuando el Señor disponga las cosas se han de dar. Pero ninguna cosa ha de dejar de cumplirse. Hay una decisión que tomar al respecto. Toda persona debe decidir entre ignorar la palabra y pagar las consecuencias eternas en el infierno o bien confiar plenamente en sus promesas y así poder morar toda una eternidad junto al Señor. Esta es una decisión que nadie va a tomar por ti. Es una decisión que traerá consecuencias eternas y una decisión que luego, al pasar de esta vida, ya nadie va a poder cambiar. Es por ello la importancia de la misma. Si bien en muchos casos Dios da muchas oportunidades, ninguno de nosotros tenemos una futura oportunidad asegurada. Y por ello lo más sabio es tomar las oportunidades que hoy Dios nos presenta de acercarnos al Señor y confiar en lo que Él ha prometido. Solo hoy nosotros tenemos asegurado. Nadie sabe si mañana o dentro de un rato va a tener otra oportunidad de buscar del Señor. Ninguno lo sabe. Pero sí sabemos que el Señor ha prometido cosas y que todas se han de cumplir. Si usted quiere tomarse la tarea de averiguar cuáles son esas cosas que han de darse y que aún no se han dado, le invito a buscar en las Escrituras. Hay muchas cosas que usted va a poder encontrar allí. Y muchas cosas también que le van a hacer ver que Dios no es alguien que promete y no cumple. Pues la Escritura está llena de eventos que han acontecido y que nos demuestran de que todo lo que Dios promete lo cumple. Busque del Señor, busque su presencia, trate cada día más de acercarse a Él y verá que cada día más usted se va a dar cuenta de que Él es real. No es alguien que se inventaron, o como dicen por ahí que quieren volver a Jesús. Dios no. Jesús mostró de que era Dios hecho hombre. ¿Cómo lo mostró? Pues por el poder divino que se manifestaba a través de Él. Cómo las Escrituras se estaban cumpliendo en Él. Allí se demuestra que Jesús era el Hijo de Dios. Y tanto fue su impacto sobre este mundo que hoy día conocemos nuestra historia dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Tanto fue eso que podemos ver que la historia misma está marcada por el evento más grande que ha acontecido en este planeta, que fue la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Entonces, esto siendo un evento profetizado nos demuestra de que Dios no es falso. Dios lo había prometido y Dios lo hizo. ¿Por qué no ha de hacer también cada una de las cosas que ha contenido en su palabra y que aún no han acontecido? Dios ha de cumplir cada una de ellas. Y Él dijo que hasta que se cumpliese lo último,
De eso él iba a tener cuidado. Ni una jota ni una tilde se pasarían por alto. Nada, nada ha de ser olvidado. Dios es un Dios de detalles. Todas las cosas que tenga en su palabra las ha de cumplir. Amén. Créale al Señor. No dude de nada de lo que Él ha prometido, pues todo ha de cumplirse. Pero en el tiempo de Él. Es en el tiempo de Él, no en el nuestro. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios así decide que sea. Pues nadie conoce mejor los tiempos que el dueño del tiempo. Ese es el Señor. Todo está bajo su control, bajo su omnipotencia. Nada escapa de su control. Vamos a orar. Bendito y alabado sea su Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En la cual, Señor, en esta oportunidad, Señor, nos recuerda, Señor, de que, Señor, todo lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, ha de acontecer, Señor. Oh Dios, te pedimos en primer lugar que perdones, Señor, cualquier momento, Señor, en el que hayamos dudado, Señor, de lo que tú, Señor, has prometido, Dios. Permite, oh Dios, de que podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ser guiados a manifestar una confianza plena, Señor, en ti, en tus promesas, oh Dios. Señor, si hay alguna situación en esta hora, Señor, que está estorbando, Señor, nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor, sé tú trayendo, Señor, soluciones, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sé tú trayéndonos, Señor, esa confianza, esa paz, Señor, que solamente tú sabes dar, Señor. Permite, oh Dios, que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor, a tu palabra, Señor, cualquier, Señor, cosa, Señor, que esté también estorbándonos, Señor, en esa búsqueda del conocimiento tuyo, Señor. Sé tú, Señor, derribándola en esta hora, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú, Señor, ayudándonos también a poner, Señor, las personas que puedan ser de apoyo, Señor, alrededor nuestro, Señor, para que cada día, Señor, podamos crecer en el conocimiento tuyo, Dios. Inquieta, Señor, aquellos, Señor, que tú has dispuesto en ser, Señor, esos, Señor, obreros tuyos, Señor, que puedan, Señor, ser ayudadores, Señor, de otros hijos tuyos, Señor, para que, Señor, toda esa labor, Señor, se pueda ejercer y así tu pueblo, Señor, siga creciendo en la fe y el conocimiento tuyo, Dios. Permite, Señor, también, Señor, que si en esta hora, Señor, se han levantado, Señor, huestes espirituales de maldad, Señor, en contra, Señor, de tus hijos, en contra de tu iglesia, oh Dios, sé tú derribándola, Señor. Di esa palabra, Señor, y sabemos que serán, Señor, arrebatados, Señor, serán quitados, Señor, todas esas potestades, Señor, de allí, Señor. Pues, Señor, sabemos que solo con tu palabra, Señor, el diablo tiembla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú tomando control, Señor, de todo, Señor, y gracias te damos por meditar en tu palabra y por recordarnos, Señor, en esta oportunidad de que, Señor, tú no eres hijo de hombre para mentir. Tú eres Dios, tú eres el hacedor de todo y todo lo que prometes, oh Dios, tú lo cumples. En el nombre de Jesús te dejamos, Señor, esta petición, Señor, y confiamos en que tú harás en tu tiempo, pues tú, Señor, eres el dueño del tiempo y todo, Señor, está bajo el control de tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.